El día de hoy mostraremos cómo se hace este gráfico de batería o de relleno de batería en Excel, que a medida que uno va colocando los valores se va rellenando la batería, pero que tiene una particularidad adicional, que es cuando yo estoy colocando un valor por debajo, por ejemplo, del 45%, va cambiando de colores amarillo, y si yo coloco un valor por debajo del 20%, se va rellenando en rojo, es decir, va cambiando como el indicador de una batería de celular. Así que, sin más ni más, comencemos. La idea es que tengamos un valor porcentual sobre el cual podamos trabajar, digamos, mirando qué tanto se rellena la batería. Y por eso voy a empezar con una hoja de Excel prácticamente en blanco. Y aquí pues tengo un primer valor, ese valor por ahora es tentativo, va a ser como el 60%. Entonces simplemente voy a hacer una cosa muy sencilla, es colocarle aquí como un borde redondito que nos muestre más o menos cuál es esa tabla de ese valor. Simplemente de pronto voy a mover esto hacia el lado derecho para que se vea un poco más, y en negrilla para que se vea como un poco más significativo. Realmente no tiene nada de relevancia, es un tema de forma. Ahora bien, tenemos que empezar entonces a mirar, pues digamos que para construir este valor, o más bien para construir esa tabla, realmente vamos a construir tres valores. Y pues digamos que vamos a hacer unos rangos. Uno sería el rango cuando queda en rojo, otro cuando queda en amarillo y otro cuando ya está en verde. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, que el rojo siempre va a estar por debajo del 20%, más o menos como pasa con nuestras baterías de celular. El amarillo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a decir que 50%, y el verde realmente al 100%, aunque este valor pues simplemente es simbólico. Y aquí vamos a tener entonces una nueva tablita de datos, que es la que nos va a hacer la combinación. Por ahora voy a hacer algo simplemente muy sencillo, y es que voy a colocarle 10% a cada uno de estas filas enfrente. Eso va a ser un criterio temporal, y con él voy a ir yo, o señalo solamente estos tres sin nada, sin colocarles encabezados, sin colocar nada. Simplemente los señalo, bueno, aquí como si no tuviera nada, los señalo los tres, me voy a insertar y voy a buscar un gráfico de columnas apiladas. Listo, eso es todo lo que necesitamos por ahora. Y este va a ser nuestro gráfico inicial sobre el que vamos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, tiene los valores 1, 2 y 3, pero no los queremos así. Así que lo que yo hago es clic secundario con el botón, y en este caso le voy a decir la opción seleccionar datos. Y en seleccionar datos le voy a decir que cambie las filas con las columnas, con lo cual nos da aquí un gráfico. Este va a ser nuestro gráfico inicial. La partecita de abajo corresponde al valor de aquí arriba, se dan cuenta que se va señalando, el segundo al del medio y el tercero al verde. Entonces, selecciono el de abajo, si quieren le doy clic al botón secundario y aquí le voy a escoger un relleno y voy a decirle que me escoja un relleno de color rojo, así rojo, que te quiero rojo. Aquí el segundo, que es el de la mitad, clico en el botón secundario y le digo que quiero el relleno de color amarillo, y finalmente al último clico en el botón secundario y le digo que quiero el color verde. Y listo, ya con esto hemos hecho la primera parte de nuestro ejercicio, que quizás puede ser una de las más complicadas. Ahora bien, es la formulación que vamos a colocar ahorita utilizando las funciones si y la función y la que va a hacer que parezca que estamos trabajando sobre un formato condicional. Es un truco muy sencillo, pero requiere muchísima atención porque debemos tener en cuenta los principios de la lógica. Así que miremoslo bien. Y lo que vamos a hacer aquí entonces es tratar de cumplir una condición para que solamente uno de estos valores refleje el valor que se encuentra acá, y los otros dos nos aparezcan en cero. Así, por ejemplo, si fuera el valor 60, si yo colocara 0, 0 y 60, él me daría un cuadrito en verde. Pero si yo le dijera, por ejemplo, 0, 60 y 0, él me daría un cuadrito amarillo. Obviamente aquí un 45 o un 30, algo entre 50 y 20. O si yo le dijera 60, 0 y 0, y nos daría un cuadrito rojo. Es lo que vamos a intentar mediante la formulación. Claro, mirámoslo acá, tendríamos que tener en cuenta algunas cosas. De ese valor, dependiendo de lo que tenga, podría ir entre 0 y 20. Bueno, digamos que entre 0 y 19, aunque iría 19 algo más. El otro iría entre 20 y 49, y el otro iría entre 50 y pues ya el 100. Y así serían, digamos, los parámetros rojo,
amarillo y verde. Como mencioné hace un momento, vamos a utilizar las funciones si y la función y. Claro, el primero es muy sencillo porque entonces yo lo que voy a hacer es que voy a borrar aquí todo. Ahorita se nos van a borrar del gráfico, pero lo recuperaremos en un rato. Y voy a decirle lo siguiente. Igual, así que es nuestra función que vamos a trabajar y es muy sencilla. Y es que si el valor está entre 0 y 20, entonces voy a decir si este valor de aquí solamente es menor que este de acá, eso sería una comparación. Él mira y nos va a decir si B7, que es 60, es menor que 20, tiene dos opciones, verdadero o falso. Y eso se llama una prueba lógica. ¿Cuál va a ser el valor si es verdadero? Pues este valor que está acá. Pero si ese valor es falso, vamos a colocarlo en 0. Y listo, cerramos y estuvo nuestra primera fórmula. Claro, ¿qué pasó? Que como 60 no es menor que 20, él colocó un 0. Si yo hubiera colocado números como por ejemplo 15, entonces él nos muestra ahí un valor de 15 que es rojo. Listo. Segunda fórmula. Entonces la segunda fórmula, porque ya hicimos esta que era entre 0 y 19, vamos a hacer la segunda, entre 20 y 49. Aquí tenemos que cumplir dos condiciones, que sea mayor o igual que 20 y estrictamente menor que 50. Y eso lo hago nuevamente con la función si, diciendo si, abre paréntesis, y aquí antes de colocar, porque como tiene que cumplir dos condiciones, voy a colocar la función i, o sea que después del paréntesis coloco la palabra i o la letra i, y abro nuevamente aquí van a ver, bueno, abro nuevamente un paréntesis y aquí van a ver varias pruebas lógicas. ¿Cuál sería la primera prueba lógica? Entonces, que este valor 15 sea estrictamente mayor o igual, recuerden que tiene que ser mayor o igual a el de acá, 20. Y sería la primera condición. Antes de cerrar, porque aquí estamos dentro todavía del y dentro del sí, vamos a colocar la siguiente condición. ¿Y cuál es la otra? Que este valor que está acá sea estrictamente menor que este de acá. Y ahora cierro el paréntesis. Y esta sería toda mi prueba lógica que tiene dos condiciones, una que sea mayor que 20, otra que sea estrictamente menor que 50. Y cuando se cumplen las dos, entonces como es un i, tienen que las dos ser verdaderas para que este resultado completo de esta expresión sea un valor verdadero. Aquí le voy a decir entonces que si eso sucede, nos coloque este valor de acá 15 y si no, que nos coloque un 0. O sea, si se cumplen las dos condiciones, nos da el valor. Y si no, un 0. ¿Qué pasa? Nos va a dar un 0 porque 15 no es mayor que 20. Pero si yo colocara una cosa como por ejemplo 30, ¿qué va a pasar? Que él va a decir, 30 se aparece acá y el otro se puso en 0 porque la condición de arriba no se cumplía. Y para finalizar, entonces vamos a hacer la tercera condición que debe ser que tiene que ser mayor de 50. Simplemente vamos a decir igual a sí, nuevamente un condicional. ¿Y cuál va a ser la prueba? Pues que este valor sea mayor o igual, porque tiene que ser mayor o igual que 50, ¿cierto? Aquí era menor estrictamente, pero aquí sí es mayor o igual que este valor de acá. Entonces, simplemente coloque este y si no, coloque 0. Claro, si yo utilizo valores como por ejemplo el valor 60, entonces él coloca 0, 0 y 60. Si yo coloco valores como 10, él va a colocar 10, 0 y 0. Si coloco valores como 25, él va a colocar 0, 25 y 0. Dependiendo de estos rangos que nosotros tengamos en este espacio, él va a seleccionar solamente uno de los tres y al otro le va a colocar 0. Y ahora las tres barritas que nos aparecen apeladas, nunca van a aparecer las tres barritas porque siempre una de ellas va a ser un valor y las otras dos van a ser 0, sin posibilidades de cambios. Si yo coloco 20, pues obviamente 20 nos queda amarillo, nos queda 0, 20, 0, porque le colocamos un igual acá, que fuera igual a 20, o sea, entre 20 y 49 va a ser amarillo. Y si yo le coloco un 50, pues obviamente nos queda aquí abajo, porque dijimos que el 50 era verde. Estos rangos usted los puede modificar y esto queda parametrizado si usted diciendo quiero mirar esto por debajo del 10 y esto por encima del 60. Bueno, los valores que ustedes quieran es modificar estos rangos. Y ya aquí hemos avanzado una parte muy importante. Y listo, con una expresión lógica de la función sí combinada con la función y solamente en una parte, hemos logrado tener una parametrización que nos va a permitir semaforizar nuestro nivel de nuestra batería. Quizás de todo lo que vamos a mirar en este video, esta es la parte más compleja y si la ha superado, lo demás es completamente fácil. Hasta este punto no le hemos prestado mucho cuidado a la gráfica, pero ahora tenemos que hacer algunos elementos de la gráfica. Esencialmente van a ser algunos temas de edición. Lo primero que voy a hacer es, pues obviamente, eliminar el título,
Voy a eliminar aquí el código de abajo que no nos interesa. Antes de quitar el eje voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar el eje, voy a darle clic en el botón secundario. Le voy a decir seleccionar, perdón, no es seleccionar datos, es configuración del eje. Dar formato al eje. Y aquí le voy a decir en esta última barrita que los límites mínimos del eje van a ser 0. Aquí al ladito derecho aparece automático, que tiene que darnos ya restablecer. Y aquí el máximo 1, para que siempre nos dé entre 0 y 1. Eso hace que tengamos el valor que tengamos. Él siempre va a tener los valores entre 0 y 1 obligatorios, no los va a cambiar. Y ahora vamos a marcar la barra. Y aquí lo que voy a decirle cuando marque la serie es que el ancho del rango sea exactamente 0. Es decir, nos va a quedar tan ancha como tenemos todos los datos. Teniendo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar, ahora sí marco el eje nuevamente. Con la tecla suprimir lo borro. Aquí marco las líneas y las borro y fíjense que queda casi limpio. Nos faltaría una cosa y es seleccionar todo el gráfico y aquí en las opciones de gráfico y no se deja decirle que no tenga relleno y que no tenga línea. Nos queda una barrita que simplemente se llena en el porcentaje que nosotros queramos. Ya después de que hemos colocado pues toda esta gráfica, entonces vamos a hacer una cosa y es lo siguiente, perdón. Y es que vamos a colocar nuestros datos ahora para probarlo en el 100%, es decir, el máximo llenado. Teniendo nuestra gráfica en 100% y ya muy cerca de finalizarlo, vamos a irnos acá a insertar, vamos a buscar en ilustraciones la opción iconos, o a veces está directamente fuera la opción iconos y vamos a buscar, bueno, creo que batería nos sirve, la palabra batería, así, aquí está. Y nuestra palabra batería vamos a utilizar esta, la que está más vacía, más delgadita. Podemos también utilizar esta si ustedes quieren, no hay ningún problema, cualquiera de las dos. Yo utilizo la que está más delgadita porque me gusta un poco más. Y le doy insertar. Y él me va a insertar una figura que es esta figura de una batería. Perdón. La seleccionamos. Voy a borrarla. Y lo hago por fuera de la gráfica. Muy importante porque si no les va a quedar atrapada dentro de la gráfica y queremos es que nos quede por el lado de afuera. Entonces seleccionamos la batería. Simplemente con esta flechita la giramos. Y como ya tiene 8 punticos alrededor, con las barritas que nosotros tenemos vamos a irla marcando de forma que nos quede del tamaño que nosotros queremos. No solamente la batería, bueno, si también podemos arrastrarla acá, decidimos cambiar el tamaño de nuestro gráfico para que nos quede ahí y esa sería la batería al 100%. Si ustedes se dan cuenta, si yo cambio esto por un 50, queda a la mitad. Si lo paso a un 49, ya nos baja a un amarillo. Y si lo bajamos, por ejemplo, a un 8, entonces ya nos queda en un rojito. Vamos a dejar aquí simplemente un 60, que era con el que habíamos empezado. Y con esto ya prácticamente pues tenemos nuestro gráfico listo. Vamos a ultimar unos detalles. Y estos detalles se tratan de darle un toque profesional para que tenga algunas características que hemos visto muy relevantes en otros gráficos o que vemos en unas presentaciones. Así que se podrían obviar, pero simplemente los incluimos para que tengamos un mejor nivel de presentación. Y el primero de ellos es obviamente que no vamos a dejar visible. Esto lo podemos dar colocado en otra hoja o en otra parte escondido, pero simplemente para sacarlo aquí, seleccionamos toda esta parte y la dejamos con un fondo blanco. De esa manera parece que aquí no ha pasado nada y las letras están ahí, aunque no se van a ver porque están en blanco. Lo segundo que vamos a hacer entonces es irnos a insertar, vamos a buscar la opción texto y vamos a insertar un cuadro de texto. Este cuadro de texto lo vamos a colocar por ahora aquí en esta parte y simplemente, como él dice que coloquemos un texto, no me voy a colocar el dato aquí, sino arriba en la barra de fórmulas y le digo que sea igual a lo que está acá. Cuando yo le doy enter, el dato aparece acá. Simplemente podemos editar el cuadro de texto, lo centro vertical, lo centro horizontalmente para que me quede ahí. Voy a cambiarlo a una letra un poco más gruesa. Ustedes saben que mi favorita siempre ha sido Arial Black para este tipo de presentaciones. La agrandamos un poco en tamaño. Bueno, no tanto. Digamos que podría ser acá y la voy a colocar acá. Como todavía tenemos abierto este cuadrito y si no le damos opciones con formato de forma, le vamos a decir que vaya sin relleno y que vaya sin línea. Es decir,
que nos queda ahí solito. Podríamos agrandarlo un poco más y expando el ancho al ancho de la batería y ahí lo podemos marcar como un 60%. Voy a correr un poquito acá para que no se vea descentrado. Listo, si yo lo cambiara por un 40%, él simplemente baja, pero nos deja el valor. Y si yo lo dejo por ahí en un 10%, pues él sigue bajando, pero se mantiene ahí quieto. Como les digo, la referencia de cuadros siempre tiene que hacerse desde la barra de fórmulas para que salga. Si no, no les va a salir. Y ahora lo último que vamos a hacer es insertar, ahora nos vamos al menú vista y en el menú vista vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Como se dan cuenta, allá tenemos nuestro gráfico con nuestros valores sin problema y se va viendo cómo se nos rellena nuestra batería hacia arriba o hacia abajo y que va cambiando el color de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos hacer varios de esos gráficos, dejarlo que está aquí escondido en otra parte o en otra hoja y tener así, por ejemplo, un tablero de mando que nos facilite la presentación de los datos. Y pues nada, así tenemos un gráfico de batería que cambia de color de acuerdo al porcentaje del llenado, como sucede en nuestros teléfonos, que se va viendo y se va semaforizando a medida que va avanzando, que podríamos combinar con muchos más gráficos iguales que podrían ser parte de un tablero de mando muy interesante. Si te ha gustado este video, como siempre, te lo recomiendo. Dale like, que es muy importante, coméntalo, compártelo, suscribirse sobre todo al canal si no lo has hecho o invitar a tus conocidos a que se suscriban. Es lo que hace que podamos seguir produciendo mucho más contenido y pues que todo llegue para ustedes. Y pues nada, con solo verlo de todas formas me están ayudando un montón. Así que pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.